La época donde vivimos es un vendaval, todo deprisa, siempre sin tiempo, por eso añoramos el estilo de vida de antaño que percibimos tan lleno de calma. Debemos tener cuidado con idealizar. No todos los tiempos pasados fueron mejores, pero sí es verdad que al no tener las distracciones de las que somos presos nosotros, los días podían transcurrir con más apacibilidad, sobre todo en las regiones rurales. Yo soy un alma vieja, pero también soy una mujer de mi tiempo. De otra forma no estaría comunicándome con ustedes por este medio. Así que me gusta vivir volteando al pasado, pero consciente de mi entorno, de mi realidad. Con base a esto, el día de hoy voy a compartirles 10 hábitos tradicionales que realizaban nuestras abuelas, pero aplicadas a nuestros días. Comprenderán entonces que dejaré fuera el lavar la ropa en el arroyo o salir a ordeñar las vacas todas las mañanas. 1. Levántate temprano. ¿Recuerdan el cuento infantil de Francisca y la muerte? En México aparecía en los libros de primaria. No sé si todavía esté. Cuando yo lo leí, de niña, me llamó la atención que si Francisca se hubiera quedado en la cama después de las 7, ahí la hubiera encontrado la muerte. Pero no, ella muy madrugadora se le escapó y la muerte, por más que la persiguió, no logró alcanzarla. Francisca me recordaba a mis abuelas y a mi mamá. Siempre, antes del desayuno, ellas ya habían ordeñado, regado las plantas y barrido la calle. Pero eso sí, también se iban a la cama temprano. Hoy en día tenemos muchas distracciones que nos retienen de acostarnos a la hora que es más saludable. Nos quedamos viendo series o deslizando la pantalla del celular hasta altas horas de la noche y a la mañana siguiente nos levantamos justo antes de que se nos haga tarde. Ese ajetreo cansa y lo arrastramos durante todo el día. Inténtenlo. Si logramos dormirnos antes de las 11 de la noche, al día siguiente despertaremos más temprano y lo más importante, con energía y entusiasmo. 2. Ten siempre frijoles cocidos y queso. Últimamente los frijoles han perdido su lugar en las cocinas porque requieren esfuerzo para prepararse. Hay que limpiarlos, remojarlos y cocerlos. Ahora lo vemos como opcional, pero hace unos años eran imprescindibles. Mis abuelos los comían mañana, tarde y noche. Si había carne, eran acompañamiento. Y si no, entonces pasaban a ser el plato fuerte. A mí me sacan de muchos apuros porque, aunque me encanta la cocina, no todos los días me alcanza para cocinar. Pero mientras tenga frijoles, me siento tranquila. Y si a eso le sumamos tener un buen queso de la región y las tortillas, ya tenemos comida. En mi alacena siempre hay este queso que se hace en el suroeste del estado de Zacatecas, mi tierra. Y de hecho, conforme pasa el tiempo, más sabroso se pone como todos los quesos de su tipo. Si se les complica estar preparando los frijoles, pueden cocer una gran cantidad y congelar por porciones. Así tendrán siempre disponible un alimento nutritivo y consistente. 3. Lleva tu propia bolsa o servilleta a la tienda. Antes de que los desechables se volvieran tan comunes, las abuelas usaban sus bolsas, botellas, canastas y servilletas bordadas por ellas mismas en punto de cruz para ir al mandado. Se podrán imaginar que la basura era menor porque no había envolturas para las tortillas, cartones de leche ni bolsas desechables, y si las había, se reutilizaban una y otra vez hasta que se rompían. Yo tengo muy presente la insistencia de mis abuelas por reutilizar. Más joven me costaba entenderlas porque me había tocado nacer en un contexto muy diferente donde hay envolturas de un solo uso por todos lados y tirarlas es lo más normal. Ahora si lo pienso, empatizo con mis queridas abuelas. Generar basura deliberadamente es muy preocupante. Aún así, siendo realistas, no podemos evitar generar basura inorgánica al 100%, pero sí podemos hacer algunos cambios que se verán reflejados en la disminución de nuestro propio cesto de basura. Además, llevar una bonita servilleta a la tortillería se siente bien y las tortillas se mantendrán calientitas por más tiempo. 4. Cocina con instinto, sin medidas exactas. Empezaré diciendo que hay recetas que sí requieren medidas y pesos exactos. Pero en la gran mayoría de la cocina casera no hace falta. En mi caso les comparto recetas con medidas fijas para que las usen como guía.
Me esfuerzo mucho para que al seguirlas sí les salga. Sin embargo, yo asumo que estando en la intimidad de la preparación, lo harán siguiendo su instinto, sus gustos personales. Un poquito más de esto porque me encanta o un poquito menos de lo otro porque no estoy acostumbrada a comerlo tanto. Hasta hace poco las recetas se transmitían por pláticas, de generación en generación, de voz en voz, de memoria en memoria. Había pocos manuscritos. También hay que tomar en cuenta que aprender a cocinar se ejercía en la cotidianidad. No daban clases formales de, mira, hoy vamos a aprender a hacer el nixtamal. No, no. El chiste era que crecían en la cocina y poco a poco y cuando menos se daban cuenta, ya estaban echando las tortillas. De ver se aprende y con la práctica se perfecciona el instinto. Creo que desgraciadamente el boom de las recetas digitales ha estado apagando las llamas del instinto nato con el que todos nacemos. Porque a los humanos no solo nos gusta comer, fíjense bien, también nos gusta sazonar, adornar, aderezar, que sepa rico. Es parte de nuestra naturaleza. Entonces, aprendamos de las recetas, llenémonos de inspiración, pero también retomemos ese instinto. Apartemos las pretensiones y cocinemos más esos platillos que al hacerlos llevan la frase, así lo hacía mi mamá, y ya. Por ejemplo, estas gorditas, voy a dejarles la lista de ingredientes, pero en este caso pueden variar las cantidades porque depende de la condición de la nata. A veces viene muy seca y otras muy húmeda. Entonces hay que agregar más harina o menos líquido según lo vaya pidiendo la masa. 5. Repara y cose en lugar de comprar. Aquí entiendo que no en todas las casas hay una máquina de coser y que se necesita paciencia e intención para aprender. En ese caso, les sugiero que acudan con costureras o sastres. Es un oficio que hoy en día pasa más desapercibido que antes, que hace unas décadas, pero les aseguro que en cada colonia y comunidad aún se encuentran. Reparar lo que está roto te evita un gasto. Y hacer o mandar a hacer también sale más barato en muchos casos. Además que tienes más opciones de diseños en las telas. Yo aprendí lo básico viendo a mi mamá y abuelitas y he hecho cojines, cortinas, manteles, delantales, servilletas, colchas, almohadones y puedo decirles que me da muchísima satisfacción. El hogar se siente más acogedor porque precisamente me recuerda a las casas de las abuelas, donde la mayoría de lo que había ahí se había hecho con manos dedicadas y ahorrativas. A mí no me tocó ver, pero he leído que en un tiempo se descosían y blanqueaban los costales de azúcar para hacer sábanas o ropa. Me imagino que estaban hechos de alguna tela. Platíquenme si ustedes saben sobre eso, me encantaría saber más. Decora tu hogar con manualidades. El estilo minimalista le ha dado en la torre a la esencia acogedora de los hogares de antaño. Y bueno, se entiende. Primero se requiere tiempo y esfuerzo hacer las manualidades o decoraciones y segundo se necesita tiempo para limpiar. Es más fácil pasar un producto de limpieza especializado sobre una encimera que lavar y planchar el mantelito bordado. Y no estoy juzgando a nadie, más bien nos compadezco, a todos, porque nos tocó vivir en este mundo de prisas. No es directamente nuestra culpa no tener paciencia, porque el trabajo demanda nuestro tiempo, los horarios escolares, las distancias a recorrer, en fin. El minimalismo ha sido una respuesta a una necesidad de simplificar. Aún así, si están aquí sentados viendo este video y escuchándome es porque son parte de la resistencia, de quienes a pesar del mundo ajetreado escogen caminar más despacio y con detalles. No es fácil porque para eso hay que hacer cambios, ordenar prioridades y renunciar a cosas. Pero aquí estamos. Una opción para quienes quieren decorar muy al estilo de las abues pero no saben bordar ni tejer es usando lo heredado. En mi caso, voy a confesarles que aún no sé tejer ni bordar a punto de cruz. Me he entretenido con otras cosas. Entonces lo que tengo es hecho por mi mamá, mis abuelas, incluso bisabuelas. No son solo decoraciones, son tesoros que tengo en exhibición. Es mi forma de tenerlas cerca y siendo parte de mi vida. Aunque también hay una que otra cosita que he comprado. Esa es otra manera.
7. Cura con remedios caseros. Afortunadamente tenemos a la medicina moderna para entender las enfermedades del cuerpo y la mente. En casos graves, la medicina puede salvarnos la vida, así que no hay que desaprovechar los beneficios de nuestro tiempo. Pero por otro lado, podemos seguir echando mano de los remedios naturales de toda la vida. Pregúntenles a sus mamás, a sus tías, a sus abuelitas o recuerden qué era lo que les daban a ustedes. Infusiones de manzanilla, menta, gordolobo para mejorar afecciones leves. Para los malestares estomacales, a mí me gusta preparar un tecito de menta fresca, siempre nos cae bien. ¡8! Ten flores y plantas. Cuando voy caminando con mis hijos y pasamos por una casa llena de plantas y flores, ellos dicen, mira mamá, ahí vive una abuelita. Es algo característico. Cada vez que vas a visitarlas tienen una flor más y sus jardines crecen y crecen. Deberían ver el de mi mamá. Es un mini paraíso. Espero un día hacer un vlog cuando vaya al pueblo. Estoy segura de que les encantará. Yo no tengo tantas plantas porque cada vez que me cambio de casa es un reto transportarlas, así que me conformo con las que tengo. Fíjense, les voy a dar un consejo. Si no tienen tiempo de cuidar flores, pero les gustan mucho, les aconsejo tener geranios. Son flores tan agradecidas, requieren pocos cuidados y florecen todo el año. A mí me encantan por eso. También pueden tener cactus que se riegan con menor frecuencia o plantas de interior en agua. Midori. 9. Ten madre de vinagre y búlgaros. La madre de vinagre es una nata gelatinosa que ya no es tan común ver en las cocinas modernas, pero era indispensable en las cocinas de antaño. Siempre había una madre de vinagre en la alacena. Esta nata se deja en agua con piloncillo y después de un tiempo convierte ese líquido azucarado en vinagre, un vinagre delicioso y mucho más saludable que el comercial. Mi abuelita materna tenía para preparar especialmente los chorizos. Como es un vinagre más suave, entonces los adobos quedan maravillosos, con un toque ácido, pero con más sabor. En el caso de los búlgaros, estos nódulos transforman la leche en kéfir, algo parecido al yogur, pero un poquito más ácido. Yo lo uso para cuidar mi salud, el kéfir, me lo tomo así recién colado, pero también le doy otros usos culinarios. Es un encanto para preparar panes. Si lo que diga leche lo sustituyes por kéfir, es una garantía de que saldrá más esponjoso. Y por último, prepara salsas de molcajete. Este acto aparentemente tan sencillo no solo nos conecta con nuestras abuelas, nos hace ir más allá, hasta nuestros orígenes. En México tenemos el metate y molcajete, pero en todas las culturas del mundo se usaban piedras para moler los alimentos tradicionales. Entiendo que el metate puede ser pesado para la mayoría, pero un molcajete es muy fácil de usar y hacer una salsa no nos quita más de 15 minutos. Y bueno, además de la experiencia y la conexión con nuestros antepasados, tenemos la ventaja del sabor. Se podrán inventar las mejores licuadoras, pero jamás harán una salsa tan sabrosa como sí el molcajete. Nuestro querido mortero de piedra volcánica no tiene competencia, entonces tenemos que tenerlo en nuestras casas. Y bueno, esto es todo. Espero que hayan disfrutado este video. A mí me hizo mucha ilusión hacerlo. Justo ahora estoy muy emocionada. Muchas gracias por ver. Me encantará leer sus mensajes y los espero para el próximo video.
Si no se han suscrito, si no me siguen todavía, los invito a que lo hagan por aquí y en mis otras redes sociales. Recuerden que la vida real no está editada, no tiene música ni filtros, no siempre es tan bonita como quisiéramos, pero cuando sí lo es, se disfruta mucho más que ver un video. Adiós.